La idea construida. Libro de Alberto Campo Baeza. En este texto, Alberto Campo Baeza plasma su idea sobre arquitectura y nos habla de la importancia de la luz y la gravedad en el momento de diseñar. Para él, la luz debe ser vista como otro material, es el tema central de la arquitectura, porque forma parte de la composición. Caso contrario, simplemente serían construcciones y no haríamos arquitectura. Nos invita a pensar y reflexionar mucho el momento de diseñar, porque para él una arquitectura sin razones y sin explicación forma simplemente construcciones sin sentido. La idea construida. La arquitectura a la luz de las palabras. Escrito 1. Pensar o no pensar. Esta es la cuestión. Pensar. Pensar y construir. Pensar el qué y cómo construirlo. Porque pensar sin saber cómo son pensamientos vanos. Y construir sin saber qué son formas vacías. La idea es el qué se quiere hacer, dando respuesta a las cuestiones del contexto, de la historia, de la función. La construcción es el cómo materializar aquellas ideas, geométricamente con la composición, con los espacios proporcionados con la escala, con los materiales acordados y con las estructuras. Pensar es igual a idear construcciones. Construir es igual a levantar ideas. La arquitectura es siempre una idea construida. Dibujar, con el dibujo como instrumento de transmisión, con trazos expresivos para trasladar las ideas al papel, con trazos precisos para concretar su construcción al ejecutor. La luz y la gravedad como temas centrales de la arquitectura. La luz que construye el tiempo, la gravedad que construye el espacio. La luz que tensa el espacio para el hombre y la gravedad que tensa la construcción. La luz con su capacidad inefable de vencer a la gravedad. Enseñar a proyectar es enseñar a aprender y a construir. Aprender a mirar, a pensar, a observar, imaginar, inventar y crear. Proyectar arquitectura es crear. Crear es igual a pensar. Y pensar es crear en nuestro pensamiento. Escrito 2. Sobre el futuro de la arquitectura. Como dice García Márquez en El Cataclismo de Damocles, texto bellísimo y tiernamente exigente que siempre merece la pena releer. Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto, y el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Pues un minuto antes de esa última explosión, y en el mismo momento de la explosión, habrá un artista creando, habrá un arquitecto levantando ilusionado su mejor obra, la obra de su vida. Cuando uno se pregunta sobre el futuro de la arquitectura, uno no puede menos que contestar, no podía ser de otra manera, que el futuro está en las ideas, en el pensamiento y en las manos de los arquitectos capaces de generar estas ideas, de levantarlas, de ponerlas en pie y de construirlas. Porque el cataclismo, la gran explosión, podrá destruir la tierra, y con ella las formas construidas por el hombre, e incluso al mismo hombre, pero no podrá nunca jamás destruir las ideas, porque las ideas son indestructibles. La historia de la arquitectura y el futuro es historia. Es más que una historia de las formas, de los estilos, una historia de las ideas que son traducidas a esas formas que conocemos. E indagar sobre el futuro de la arquitectura será una labor de prospectiva sobre las ideas que harán posible ese futuro y sobre los hombres capaces de alumbrarlas.
Luz y gravedad, el kit de la cuestión. Es el hombre quien y para quien se crea la arquitectura, y su relación con el espacio se hace a través del tiempo, lo que traducido a elementos materiales viene a desembocar en su relación con la gravedad y con la luz. Son la gravedad, que constituye el espacio, que hace relación al espacio, y la luz, que constituye el tiempo, que da razón del tiempo. Cuestiones centrales de la arquitectura. El control de la gravedad y el diálogo con la luz. El futuro de la arquitectura dependerá de una posible nueva comprensión de esos dos fenómenos. O mejor que nueva, de una más clara y más profunda que nos llegue a un entendimiento más amplio de estos dos temas. La revolución que han supuesto en los últimos tiempos los nuevos materiales, el vidrio y el acero, ha sido una revolución relativa a una diversa comprensión y resolución de los temas de la luz y la gravedad, ambas afortunadamente inevitables para la arquitectura. La lucha con la gravedad, su dominio, y con él, el del espacio, seguirá siendo tema claro del futuro de la arquitectura. Afortunadamente ineludible, todo consistirá en cómo seguir controlándola. Quizás con técnicas nuevas. Si el acero y el hormigón armado con él han hecho posible la arquitectura actual, podríamos pensar, aunque sea difícil, en que puedan aparecer nuevas técnicas. Se tratará, en todo caso, de encauzar esa gravedad que estudiábamos de pequeños en la física, esa G que es real como la Tierra misma, a la que todo lo material siempre tiende a volver y siempre vuelve. El diálogo con la luz será el otro gran tema. Cuando el dominio de la luz ha sido el argumento de toda la historia de la arquitectura, ahora que ya tenemos medios para controlarla, parece que la mayoría de los arquitectos se hubiera olvidado de ella. La normalización del vidrio plano en grandes dimensiones, ayudado con el acero, hace posible aquella vieja utopía de que la luz vertical inunde un espacio. Y ahora hace posible el planteamiento del espacio horizontal continuo con luz horizontal. El futuro de la arquitectura será tanto mejor cuanto los arquitectos reflexionen con más rigor sobre ello y obren en consecuencia. Se descubre entonces, precisa y preciosa coincidencia, que la luz es la única que de verdad es capaz de vencer, de convencer a la gravedad. Y así, cuando el arquitecto le pone las trampas adecuadas al sol, a la luz, ésta, perforando el espacio conformado por estructuras que más o menos pesantes, necesitan estar ligadas al suelo para transmitir la primitiva fuerza de la gravedad. Rompe el hechizo y hace flotar, levitar, volar a ese espacio. El hombre y la consecución de la belleza. ¿En qué se traducirá esta relación, este dominio del hombre sobre la gravedad y sobre la luz? La conclusión de esta relación será la consecución de la belleza. Hace rendirse a la inteligencia y a la bondad. En el terreno de los sentimientos el hombre se rinde ante la belleza. Suburi lo explica con claridad palmaria en sus últimos escritos, que por su referencia precisa a la materia y a los materiales, parecería que está refiriéndose a la arquitectura. El futuro de la arquitectura no puede ser otro que lo que ha sido y es, o debería serlo, la creación de la belleza permanente de la que la arquitectura es quizás su expresión más concreta y rotunda. Este deseo de belleza no implica una sola posible arquitectura. La belleza, con sus múltiples facetas, también puede ser plasmada en la arquitectura de muy diversos modos, con muy diferentes formas, a través de estilos muy distintos. Le Corbusier y Gaudí
fueron coetáneos. ¿Y qué es lo más bello, la Villa Savoy o la Sagrada Familia? Pues ambos arquitectos trabajan en esas obras al mismo tiempo. El servicio a las necesidades del hombre, la función, la respuesta adecuada al paisaje en que se incluye, el contexto, la relación de su construcción, la construcción, la posibilidad de ponerla al alcance de todos, economía, etc., deben ser cualidades de la creación arquitectónica. Pero supuesto lo anterior y como añadido gratuito, como regalo, la arquitectura debe ofrecer al hombre ese algo más, misterioso pero concreto, que es la belleza. La belleza inteligente que es consecuencia de unas obras que son ideas construidas. Algo más, mucho más que la mera construcción. El conseguir evidenciar para el hombre facetas todavía desconocidas de esa belleza a través del dominio de la gravedad y de la luz será cuestión central para ese futuro de la arquitectura. La arquitectura y el arroz. El tiempo y la arquitectura. La arquitectura necesita de un tiempo preciso para hacerse bien, de un tiempo y de un tempo, de una duración y de un ritmo. Un arroz cocinado en 5 minutos siempre sale duro, y un arroz mantenido al fuego más de media hora siempre sale blando. El tiempo del arroz son 20 minutos, ni más ni menos, y a fuego lento, tras un primer hervor. Si no, se arrebata. Aquí y en la China, en el presente y en el futuro. Y la arquitectura, con razones más serias y profundas que las del arroz, también necesita su tiempo y de su tempo. Tiempo de estudio y de análisis para conocer bien los datos del problema, y tiempo de reflexión para llegar a una síntesis, a una solución rigurosa, y un tiempo adecuado para su construcción. Y sin embargo, estando esto tan claro, nunca la humanidad ha levantado tantas y tamañas tonterías, tan bien y tan sólidamente construidas, precipitadas en las vanas razones de su necesidad, arrebatadas en la precipitación de su concepción, construidas en un santiamén. Es la arquitectura del Kleenex, del usar y tirar. Son las obras que nos inundan, firmadas por unos comerciantes que con el título de arquitectos, conseguido no se sabe dónde ni cómo, desprecian la arquitectura. Les da lo mismo y lo hacen para una sociedad a la que también le da lo mismo, que también por ignorancia odia la arquitectura. Una sociedad cuyo alimento espiritual son los culebrones o los problemas, y cuyo alimento material es la fast food. No saben lo que es un buen arroz, tan rico y tan barato, ni lo que es la poesía, tanto con solo 2 palabras, ni saben lo que es la buena arquitectura, tan sencilla todo. Agua derrumbada en los charcos, ¿por qué y para qué de la forma? Así de contundente se expresa el poeta. Estas formas no dicen nada. Agua derrumbada en los charcos. Igual que las palabras de la poesía, en el eterno debate de fondo y forma, las formas arquitectónicas deben ser traducción de las ideas y expresarlas con contundencia, con la fuerza que solo la arquitectura tiene. Pues he ahí que estamos rodeados, atiborados de formas inútiles, una inundación de eso que se ha dado en llamar diseño. Desde los planos rebosantes de diseños, giros, quiebros, pases, ondas, mocos, etc. Tanto en planta como en secciones como en alzados. Y luego la realidad, como si fueran bazares, barandillas,
picaportes, pasamanos, mostradores, etc. Superabundancia de elementos de diseño, apabullante despliegue ornamental, que intenta distraer con cantidad de efectos especiales la vaciedad de sus propósitos. Y ni eso consiguen. Son aguas derrumbadas en los charcos. Y si este exceso de diseño hace referencia a lo superfluo, a lo ornamental, en el sentido losiano del término, peor todavía es cuando esto ocurre usando la tecnología. La arquitectura avanza apoyada en los avances de la tecnología. Sin el acero ni el vidrio plano, nunca hubiera sido posible concebir la continuidad del espacio, ni hacer realidad el control de la luz vertical. Y estos prodigios de la arquitectura, estos giros copernicanos, son posibles cuando la tecnología sirve de base para dar a luz nuevas ideas. Cuando la tecnología se construye en para qué y no se quiere erigir en un qué, cuando por encima de la arquitectura la tecnología se erige en protagonista, deviene en solo forma. Será más escultura que arquitectura. Será, en todo caso, un bello e interesante esqueleto. Solo huesos, en vez de un ser vivo. Son los nuevos maquinismos y de constructivismos y fractales soportados por la soldadura y la silicona, alineadas con acrílicos de vivos y fotogénicos colores. Y luego, como con voz prestada de ventrículo, adornados con agudas teorías. La repetición, la polirritmia de los materiales, de los fractales, nunca vistos o la deconstrucción ya agotada. Y de la mano de Derrida o de Deleuze van por la historia felices, como Boy Scouts por las montañas. Claro que estos desafueros del diseño, desbordamientos de la tecnología y ataque furibundo de voces prestadas no son más que una inútil defensa de los inútiles. Son espacios en los que los vanidosos y los narcisistas se miran constantemente para olvidar que son incapaces de avanzar. Se detienen ante el espejo en vez de atravesarlo, como Alicia, o romperlo, como la madrastra de Blancanieves. Atravesándolo, se adentrarían como Alicia en el país de los sueños, de las maravillas, de la maravillosa arquitectura. Rompiéndolo, se enterarían, como la madrastra de Blancanieves, repitiendo 1000 veces por los 1000 añiscos del espejo destrozado, que tú no lo eres, lo es Blancanieves. Que Adriano, Bernini y Le Corbusier siguen siendo arquitectos de hoy y del futuro, que sus ideas y sus obras se adelantan a su tiempo, están por encima del tiempo, están fuera del tiempo. Hemos visto ya los puntos centrales del futuro de la arquitectura: el hombre, la belleza, la luz y la gravedad. Hemos también visto algunos de los errores comprobados de este nuestro siglo desbocado: la falta de tiempo, el exceso de diseño o el uso inadecuado de la tecnología. Tendremos entonces que pensar quiénes serán las personas, los arquitectos capaces de poner en pie este futuro de la arquitectura. La sociedad y el artista. Antiguamente eran los estamentos poderosos, los mecenas, los que se encargaban las obras de arte, reclamaban la arquitectura, con mayúsculas, para su propio servicio y deleite, como signo patente de su evidente poder. Pero lógica y afortunadamente, con el paso de los siglos, estas obras han llegado a ser patrimonio de la humanidad, al servicio de todos. Por el contrario, como si de ir contra el tiempo se tratara, hoy día, cuando la sociedad es,
unánimemente demócrata y el Estado es la representación de todos, salvo excepciones contadas, es cuando los que encargan las obras de arte, también y principalmente las de arquitectura, para el servicio de todos, eligen al artista, al arquitecto, nunca o casi nunca lo hacen a los mejores, casi siempre llaman a los peores. Así están nuestras ciudades, disueltas, como museos de todos los horrores imaginables y de todos los caprichos inimaginables. Y vaya que se dan prisa estos malditos en levantar tamañas monstruosidades. No vaya a ser que alguien advierta a esta sociedad ignorante y materialista en el sentido más peyorativo del término, y no les dejen seguir con sus infames desaguisados. Ante estos, ¿qué se puede decir del futuro de la arquitectura? Quiero ser optimista y recordar a esta sociedad que existe. Todavía arquitectos, maestros consagrados y jóvenes airados que están dispuestos, si se les deja y se les da tiempo para ello, a remediar el entuerto. En definitiva, el futuro de la arquitectura está en las ideas, en los arquitectos que piensan, en los que tienen ideas y son capaces de construirlas, dedicando el necesario tiempo para ello, dominando la gravedad y controlando la luz, y poniendo siempre al hombre como centro, buscando la belleza para dársela a los hombres, y de una sociedad dispuesta a disfrutar con la cultura y a dejarse regalar con este sencillo prodigio que es la arquitectura. Dice García Márquez que con lo que cuesta una ojiva nuclear alcanzaría, aunque solo fuera por un domingo de otoño, para perfumar de sándalo las cataratas del Niágara. Pues con ese mismo coste, y con mucho menos, bastaría para todos los domingos de todos los otoños, perfumar la arquitectura de todo el mundo, y todas las primaveras y los inviernos y los veranos, porque la verdadera arquitectura, idea construida, permanece para siempre, haciendo real el duro deseo de durar, con el aroma de la eternidad. Escrito 3. Esencialidad. Más con menos. Propongo una arquitectura esencial de idea, luz y espacio. De idea construida, materializada en espacios esenciales animados por la luz. Una arquitectura que tiene en la idea su origen, en la luz su primer material, y en el espacio esencial la voluntad de conseguir el más con menos. Idea con vocación de ser construida. Espacio esencial con capacidad de traducir eficazmente estas ideas. Luz que pone en relación al hombre con esos espacios. Las ideas que dan origen a la arquitectura son conceptos complejos. La complejidad en arquitectura es propia de la idea que aparece como síntesis de los factores concretos que ocurren en el complejo hecho arquitectónico: contexto, función, composición y construcción. El contexto, que dice relación al lugar, a la geografía, a la historia, al dónde, a la ubicación. Función, que genera la arquitectura con su para qué. Composición, que ordena el espacio con su cómo geométrico, con la dimensión y la proporción, con la escala. Y la construcción, que hace realidad aquel espacio con su cómo físico, con la estructura, los materiales, la tecnología, dirigiendo la gravedad con la materia. La idea, el porqué, será tanto más precisa cuanto más certeramente responda a estos: dónde, para qué y cómo. La luz es componente esencial para toda posible comprensión de la calidad del espacio.
¿No es la historia de la arquitectura una historia del entendimiento diverso de la luz? Como en Adriano, Bernini y Le Corbusier. ¿No es la luz el único medio capaz de hacer ingrávida la insoportable gravedad de la materia? La luz es el material básico, imprescindible de la arquitectura, con la misteriosa pero real capacidad mágica de poner el espacio en tensión para el hombre, con la capacidad de dotar de tal cualidad a ese espacio, que llegue a mover, a conmover a los hombres. Más con menos. El espacio conformado por la forma, que traduce certeramente la idea, y que es tensado por la luz, es el resultado material, palpable, tangible de la arquitectura. La utilización de formas elementales quiere llevar a la consecución más directa del espacio que llamo esencial, que tras ser tensado por la luz, es capaz de ser entendido por el hombre, más que por la elementalidad de las formas, por la esencialidad de esos espacios. Es la traducción de unas ideas con la mayor riqueza conceptual, a través del solo preciso número de elementos que hagan posible su mejor entendimiento. Algo más profundo y positivo que un mero minimalismo, a la manera en que la poesía lo hace con las palabras, buscando el hálito poético de esos espacios para el hombre, buscando y tratando de encontrar la belleza inteligente. Una arquitectura inclusiva en el orden conceptual y exclusiva en el orden formal. Una arquitectura que es idea construida, que se materializa en un espacio esencial, un alumbrado a la existencia por la luz, y capaz de suscitar en el hombre la suspensión en el tiempo, la emoción más con menos. La arquitectura esencial, no esencialista, no es un minimalismo. Significado de esencialidad. No es esencialismo. No es purismo. No es minimalismo. Es esencialidad. Es precisión. Es algo más que una mera cuestión de forma. Es idea construida. Es poética. Es más con menos. Arquitectura esencial, significado. No es fría ni cruel. No es perfeccionista ni intocable. No es abrumadora ni aplastante. No es solo para ser fotografiada. Es limpia y sencilla. Es natural y abierta. Es para vivir. Me gustaría que mi arquitectura fuera tan precisa como la de Bernini, tan luminosa, tan natural como la de Barragán, tan deseable como la de Le Corbusier, tan fuerte y tan potente. No para alcanzar la fama, sino para hacer felices a los hombres. No para ser fotografiada, sino para ser vivida. No solo para nuestro tiempo, sino para siempre. Elogio de la imperfección sobre el perfeccionismo en la arquitectura. Respeto y admiro la arquitectura de formas y acabados perfectos, perfeccionistas, de muchos arquitectos. Pero creo, con Heidegger, que la arquitectura trata de espacios para, tensados por la luz, ser habilitados por el hombre. Creo, con Barragán, que la creación de espacios más limpios y más libres no es la factura de espacios duros, fríos e intocables. Son espacios para ser vividos, no congeladores de nevera. Creo, con Le Corbusier, que esa creación de espacios para el hombre necesita, como el hombre mismo, de un cierto grado de imperfección que subraya la fuerza de la arquitectura. Los espacios que propone la arquitectura son para acoger al hombre, no para expulsarlo.
Así han acogido al hombre el Partenón y el Panteón, Santa Sofía o Romchamp. Y por encima de las arquitecturas perfectas o impolutas, yo prefiero la imperfecta Villa Savoie de Le Corbusier, las descascarilladas villas de Barragán, la defectuosa casa de Meinikov en Moscú, la destartalada Villa Malaparte de Libera, la desgastada casa de Hudson en Palma, y descubrir en ellas que la historia de la arquitectura es la historia de las ideas construidas, más que de las formas perfectas. Escrito 4. El blanco certero. Tengo ante mí una expresiva imagen procedente del National Gallery de Londres. A Man in a Room, de Rembrandt. El genial pintor holandés decide aquí prescindir casi por completo del color, para que triunfe la luz sobre el oscuro interior doble. A contraluz aparece el hombre, quizás el propio Rembrandt. Las sombras son dramáticamente atravesadas por la sólida luz del mediodía, que viene de lo alto y se materializa en la blanca pared sobre la que incide. El blanco paramento, tocado por la luz, se convierte así en el protagonista de tan insólito cuadro. ¿Sabe el sabio pintor de la capacidad del plano blanco para traducir directamente la luz que procedente del sol penetra en el espacio de la mano, ya sea del pintor, ya sea del arquitecto? Y porque la luz y su movimiento es la que hace que cobren vida a los espacios. Es por lo que en el cuadro de Rembrandt parece que se estuviera moviendo el acorde de los ritmos solares aquella espléndida mancha blanca. Pues en la arquitectura ese movimiento de la luz es real, y si se consigue el diálogo entre el espacio, la luz que lo recorre y el hombre que lo habita, allí aparece la arquitectura, algo muy fácil y muy difícil a la vez. Los mejores pintores han empleado el blanco para representar la luz, para materializarla. El blanco purísimo que arranca fulgores y guiños de los personajes de Goya. El blanco espeso y sordo, que hace, más que reales, palpables las blancas lanas de los hábitos de los monjes del Zurbarán. El blanco diluido magistralmente en el humo por Velázquez, que hace presente el aire en el aire de sus escenas. El color blanco en la arquitectura, más claramente aún que en la pintura, es algo más, mucho más que una mera abstracción. Es una base firme y segura, eficaz, para resolver problemas de luz, para atraparla, para reflejarla, para hacerla incidir, para hacerla resbalar. Y controlada la luz e iluminados los blancos planos que lo conforman, el espacio queda controlado. ¿Y cuál es la magia de la arquitectura sino este poder en prodigiosa relación al hombre y al espacio a través de la luz? Por encima de lo anecdótico, entonces la utilización del color blanco, el blanco certero, es instrumento preciso para dominar los mecanismos espaciales propios de la arquitectura. Así lo entendieron los maestros que han construido la historia de la arquitectura. El mejor bies es blanco, el de la Farnsworth. El Le Corbusier más paradigmático, el de la Villa Savoie, también es blanco. El Partenón, con la colaboración del tiempo que nos lo ha consagrado, también es blanco, como lo vieran Idnios y Calícrates antes de recibir su percedera policromía. Blanco es el círculo de la luz divina que al atravesar el sol el óculo del panteón recorre sus paramentos haciendo vibrar la sublime arquitectura del emperador Adriano. Blanco también el luminoso Wright del Guggenheim, el fascinante Meinekov de su blanca casa cilíndrica en Moscú, y también la blanca iglesia de Hudson en Copenhague. El color blanco es símbolo de lo perenne, lo universal en el espacio y lo eterno en el tiempo. Y el tiempo siempre acaba volviendo blancos los cabellos y la arquitectura.
¿No es el blanco como la música callada frente al fragor de la superficialidad que nos acosa? Silencio ante tanto ruido tronador, desnudez ante tanto ornamento sin sentido, rectitud ante tanta oblicuidad inútil, sencillez ante tanta complicación, ausencia presente ante tanta presencia vacía, blanca y sencilla arquitectura que intenta conseguir todo con casi nada, más con menos. Como bien expresaba Meinikov, refiriéndose a su blanca casa de Moscú, pudiendo ya hacer lo que me diera la gana, le supliqué a la arquitectura que se despojara de una vez de su vestido de mármol, que se levantara el maquillaje y se mostrara como ella misma es, desnuda como una diosa, joven y grácil, y como corresponde a la verdadera belleza, renunciada a ser agradable y complaciente. Escrito 5. Sobre la luz. La luz es materia y material. Cuando por fin un arquitecto descubre que la luz es el tema central de la arquitectura, entonces empieza a entender algo, empieza a ser un verdadero arquitecto. No es la luz algo vago, difuso, que se da por supuesto, porque siempre está presente. No en vano el sol sale por todos, y para todos, todos los días. Si es la luz, con o sin teoría corpuscular, algo concreto, preciso, continuo, matérico. Materia medible y cuantificable, donde la haya, como muy bien saben los físicos y parecen ignorar los arquitectos. La luz, como la gravedad, es algo inevitable, afortunadamente inevitable, ya que en definitiva, la arquitectura marcha a lo largo de la historia gracias a esas dos realidades primigenias, la luz y la gravedad. Los arquitectos deberían llevar siempre consigo la brújula y el fotómetro, como siempre llevan el metro y el nivel. Y si la lucha por vencer, por convencer a la gravedad, sigue siendo un diálogo con ella del que nace la arquitectura, la búsqueda de la luz, su diálogo con ella, es la que pone ese diálogo en sus niveles más sublimes. Se descubre entonces precisa coincidencia, que la luz es la única que de verdad es capaz de vencer, de convencer a la gravedad. Y así, cuando el arquitecto le pone las trampas adecuadas al sol, a la luz, ésta, perforando el espacio conformado por estructuras que más o menos pesantes, necesitan estar ligadas al suelo para transmitir la primitiva fuerza de la gravedad, rompe el hechizo y hace flotar, levitar, volar ese espacio. Santa Sofía, el Panteón o Ronchamp son pruebas tangibles de esa portentosa realidad. Podríamos entonces considerar ahora que la clave está en el entendimiento profundo de la luz como materia, como material moderno. No podríamos entender que ha llegado el momento de la historia de la arquitectura, tremendo y emocionante momento en que debemos enfrentarnos a la luz. Hágase la luz, y la luz fue hecha. El primer material creado, el más eterno y universal de los materiales, se erige así en el material central con el que construir y crear el espacio. El espacio en su más moderno entendimiento. El arquitecto vuelve así a reconocerse una vez más como creador, como dominador del mundo de la luz. Cuando propongo este axiomático, arquitectura sin luz no es arquitectura, estoy queriendo decir que nada, ninguna arquitectura es posible sin luz. Sin ella sería solo mera construcción. Faltaría un material imprescindible.
Si se me pidieran algunas recetas para destruir la arquitectura, sugeriría que se tapara el óculo del panteón, o que se cerraran las rajas que alumbran la capilla de la Tourette. Si el nuevo alcalde de Roma, para que no entrara la lluvia ni el frío en el Partenón, decidiera tapar el óculo de casi 9 metros de diámetro que lo coronan, pasarían muchas cosas, o mejor dicho, dejarían de pasar. Su acertada construcción no cambiaría, ni su perfecta composición, ni dejaría de ser posible su universal función, ni su contexto. La antigua Roma se enterraría. Solo que la más maravillosa trampa que el ser humano ha tendido a la luz del sol todos los días, y en la que el astro rey todos y cada uno de los días volvía a caer gozosamente, habría sido eliminada. El sol rompería a llorar, y con él la arquitectura. Si en el convento de la Tourette algún nuevo fraile dominicano, en áreas de una mayor concentración, tapara las rajas y boquetes, escasos pero exactos, de la capilla mayor del convento, pasarían también muchas cosas, o dejarían de pasar. Su recia construcción no variaría, su libre composición quedaría tal cual es. Sus sublimes funciones podrían seguir dándose, algunas más u otras menos. En sus alrededores nadie se enteraría, o tardarían mucho en hacerlo. Solo la inquietante quietud de las palomas, que dejando de volar se posarían sobre el edificio, acabaría delatando a los campesinos el sacrilegio allí consumado. El espacio, más que concentrado, se habría vuelto tenebroso, y los frailes comprobarían asombrados cómo el canto gregoriano luminoso se negaba a salir de sus gargantas. El monasterio y la arquitectura con él se habrían adentrado en la noche oscura. Y es que, tapando el óculo del panteón y cerrando los huecos de la capilla de la Tourette, habríamos logrado cargarnos la arquitectura y con ella la historia. Y el sol no querría volver a salir. ¿Para qué? Y es que la arquitectura sin luz nada es y menos que nada. Lorenzo Bernini, mago de la luz, tenía unas tablas para el exacto cálculo de la luz, muy similares a las actuales que se utilizan para el cálculo de estructuras, minuciosas y precisas. Él bien sabía que la luz era cuantificable y cualificable como toda materia que se precie, y podía ser controlada científicamente. La lástima fue que a la vuelta de su agotador y estéril viaje a París, por ver de hacer el Louvre, su joven y distraído hijo Paolo las perdiera. El 20 de octubre de 1665, saliendo ya aliviado de la ciudad de la luz que tan mal le tratara, Bernini constató horrorizado que le faltaban aquellas tablas, más valiosas para él que las de la ley misma. La búsqueda resultó inútil. Cronistas de algún viaje omitirían en su afortunado relato todo lo relativo a este desafortunado accidente. Se sabe que Le Corbusier, pasados tantos años, logró adquirir en una libreta de viejo de París algunas de las páginas claves del preciado manuscrito, y que lo supo usar astutamente. Y así pudo también él controlar la luz con precisa precisión. Y es que la luz es algo más que un sentimiento, aunque sea capaz de remover los sentimientos de los hombres y nos haga temblar en nuestro más íntimo interior. La luz es cuantificable y cualificable, ya sea con las tablas de Bernini o de Le Corbusier, o con la brújula y las cartas solares y con el fotómetro, ya sea con máquinas a escala
o con los perfeccionismos programas del ordenador que ya están en el mercado. Es posible controlar, domar, dominar la luz, con el hombre como medida, pues es para él, para el hombre, para el que creamos la arquitectura. Hay muchas clases de luz, de algunas de las cuales vamos a hablar ahora, según sea su dirección: luz horizontal, luz vertical y luz diagonal, según su cualidad: luz sólida y luz difusa. Cuando los antiguos necesitaban tomar la luz de lo alto, lo que yo llamo luz vertical, no podían hacerlo, porque si horodaban el plano superior, el agua y el viento y el frío y la nieve se metían por allí. Y no era plan el morir por conseguir aquella luz. Solo los dioses inmortales se atrevieron a hacerlo en el panteón. Y Adriano, en su honor y de su mano, levantó aquella arquitectura sublime, premonición del logro de la luz vertical. Así, a lo largo de la historia de la arquitectura, la luz ha sido siempre horizontal, tomada horizontalmente o rodando el plano vertical, el muro, como era lógico. Como los rayos del sol que caen sobre nosotros son diagonales, gran parte de la historia de la arquitectura puede ser leída como el intento de transformar la luz horizontal o diagonal en luz que pareciera vertical. Así lo hizo el gótico, que debe ser leído no solo como el deseo de obtener una mayor cantidad de luz, sino fundamentalmente como el de conseguir una luz cultivadamente más vertical, en este caso diagonal. Y de la misma manera, muchas de las operaciones del barroco con la luz deben ser leídas como un intento de, torciéndola con ingeniosos mecanismos, convertir la luz tomada horizontalmente en luz que pareciera y lo fuera por reflexión algunas veces en luz vertical, con un grado más de verticalidad de lo que lo había conseguido el gótico. El esplendoroso transparente barroco de Narciso Tomé en la gótica catedral hermosísima de Toledo es una gran lección magistral sobre este logro. El tipo de luz horizontal, vertical o diagonal depende de la posición del Sol respecto a los planos que conforman los espacios tensados por la luz. La luz horizontal la producen los rayos de Sol al penetrar a través de perforaciones en el plano vertical. La luz vertical al entrar por huecos practicados en el plano horizontal superior. La luz diagonal al atravesar tanto el plano vertical como el horizontal. Se entiende así que la posibilidad de la luz vertical sobre espacios climáticamente controlados no haya sido posible hasta la aparición del vidrio plano en grandes dimensiones. Con la posibilidad de construir el plano superior horizontal, horadado y acristalado, se hace también real la posibilidad de introducir esa luz vertical. Esta es una de las claves del movimiento moderno, de la arquitectura contemporánea, en su entendimiento de la luz. Como Edison inventaría más tarde la luz eléctrica, Bernini, maestro máximo de la luz, inventó algo tan sencillo pero tan genial como la luz a la bernina. Utilizando varias fuentes visibles de luz, creaba primero un ambiente de base con luz difusa, homogénea, generalmente del norte, con la que iluminaba, daba claridad al espacio. Luego, tras controlar geométricamente estas formas, rompía en un punto concreto, ocultando la fuente a los ojos del espectador, produciendo un cañón de luz sólida, que se erigía en protagonista de aquel espacio. El contraste, contrapunto entre ambos tipos de luz, tensando endiabladamente aquel espacio, producía un efecto arquitectónico de primera categoría. Ejemplo paradigmático de esta operación es Saint-André,
la luz sólida en visible movimiento, danzando sobre una invisible luz difusa en reposada quietud. La luz, como el vino, además de tener muchas clases y matices, no permite los excesos. La combinación de diversos tipos de luz en un mismo espacio, en exceso, como con el vino, anula la posible calidad del resultado. La combinación adecuada de diferentes tipos de luz tiene, conociéndolos, posibilidades infinitas en arquitectura. Bien lo sabían Bernini y Le Corbusier, Antemio de Trales y Álvar Alto, Adriano o el mismo Tadao Ando. En definitiva, ¿no es la luz la razón de ser de la arquitectura? ¿No es la historia de la arquitectura la de la búsqueda, entendimiento y dominio de la luz? ¿No es el románico un diálogo entre las sombras de los muros y la luz sólida que penetra como un cuchillo en su interior? ¿No es el gótico una exaltación a la luz que inflama los increíbles espacios en ascendientes llamas? ¿No es el barroco una alquimia de la luz, donde sobre la sabia mezcla de luces difusas irrumpe la luz certera, capaz de producir en sus espacios inefables vibraciones? ¿No es finalmente el movimiento moderno, echados abajo los muros, una inundación de luz? Tal vez todavía estamos tratando de controlarla. ¿No es nuestro tiempo un tiempo en que tenemos todos los medios a nuestro alcance para por fin dominar la luz? La profundización y la reflexión sobre la arquitectura y sus infinitos matices debe ser el eje central de la arquitectura por venir. Si las intuiciones de Braxton y los aciertos de Soane fueron preludio de los descubrimientos de Le Corbusier y de las investigaciones de Tadao Ando, queda aún un largo riquísimo camino por recorrer. La luz es el tema. Cuando en mis obras logro que los hombres sientan el compás del tiempo que marca la naturaleza, acordando los espacios con la luz, temperándolos con el paso del sol, entonces creo que merece la pena esto que llamamos arquitectura. Escrito 6. Idea, luz y gravedad bien temperadas, sobre las bases de la arquitectura. Cuando el arquitecto ruso Konstantin Melnikov decidió hacerse su propia casa, aquel blanco cilindro fascinante en Moscú, él escribió estas rotundas palabras. Habiéndome convertido en mi propio jefe, le supliqué a la arquitectura que se quitara de una vez su vestido de mármol, que se levantara el maquillaje de su cara y que se mostrara como ella misma, desnuda como una diosa joven y grácil, y como corresponde a una verdadera belleza, renunciar a ser agradable y complaciente. 1953. Archivos de Melnikov. Pues esa es la belleza que uno querría para su arquitectura. Una belleza desnuda, inteligente, esencial, capaz de cautivarnos por la cabeza y por el corazón. Por la cabeza, con la aplastante lógica de la razón, con la precisión de las dimensiones, con la eficiencia de las proporciones, con la claridad de la escala, con una idea construida. Por el corazón, con el cálido sentimiento de la emoción, con el esplendor de la luz, con la serenidad del orden espacial que da el control de la gravedad. Y es que la idea, luz y gravedad son las tres principales componentes de la arquitectura que ha dado en llamar esencial. Esa arquitectura que proclama el más con menos, como una reflexión sobre aquel menos es más. Una más que quiere tener al hombre con la complejidad de su cultura, como centro del mundo creado, como centro de la arquitectura. Una menos que por encima de todo minimalismo, lo que pretende
es ir al centro de la cuestión, con el solo preciso número de elementos, capaces de traducir materialmente esas ideas. Idea, luz y gravedad, nada más y nada menos. Idea. La idea es la síntesis de todos los elementos que componen la arquitectura: contexto, función, construcción, composición. Como si de una operación de alquimia se tratara, en una destilación de múltiples elementos para conseguir un resultado único y unitario, una idea capaz de ser construida, de materializarse. Y así como las formas pasan, se destruyen, las ideas permanecen, son indestructibles. La historia de la arquitectura es una historia de ideas construidas, de formas que materializan y ponen en pie esas ideas, pues sin ideas las formas son vacías. Sin ideas la arquitectura es vana, sería pura forma vacía. Reclamo la idea como base necesaria para cualquier obra de creación, como base imprescindible de la arquitectura. Pensar o no pensar, esta es la cuestión. Luz. La luz es componente esencial, imprescindible para la construcción de la arquitectura. La luz es materia y material, como la piedra, cuantificable y cualificable, controlable y capaz de ser medida. Sin la luz no hay arquitectura, solo tendríamos construcciones muertas. La luz es la única capaz de tensar el espacio para el hombre, de poner en relación al hombre con ese espacio creado para él. Lo tensa, lo hace visible. La luz que da razón del tiempo, la luz construye el tiempo. Gravedad. La gravedad de la que afortunadamente no nos podemos escapar, aquella G que estudiábamos de pequeños en las fórmulas de física, sin la gravedad, la arquitectura, cuya historia es una lucha por dirigirla, por dominarla, por vencerla, se atomizaría. Sin la gravedad no hay arquitectura posible, pues su necesaria materialidad desaparecería. La gravedad construye el espacio, los elementos materiales pesantes, que hacen reales las formas que conforman el espacio. Tienen que acabar transmitiendo la gravedad, el peso de su materialidad a la Tierra. El sistema gravitatorio, sustentarle. La estructura es la que ordena el espacio, la que lo construye. Y llamo entonces espacio esencial al que está conformado solo por el indispensable número de elementos, capaz de traducir con precisión una idea. Esta arquitectura, cuya materialidad es una idea construida, cuyo tiempo es construido por la luz y cuyo espacio es construido por la gravedad, es la arquitectura que llamo esencial. Y para seguir aclarando esta propuesta, para seguir desvelándola, apuntaré 3 reflexiones: de cómo la luz es capaz de vencer a la gravedad, de cómo el paso del tiempo despoja la arquitectura de lo superficial para que solo quede lo esencial, de cómo la arquitectura admite un cierto grado de imperfección en su materialidad, un elogio de la imperfección. Luz y gravedad, de cómo la luz vence a la gravedad. La luz, material pero siempre en movimiento, es precisamente la única capaz de hacer que los espacios conformados por las formas, construidas con material grávido, floten, leviten. La luz hace volar, desaparecer la gravedad, la vence. La insoportable pesantez de la materia inevitable e imprescindible solo puede ser vencida por la luz. La imponente masa del panteón, cuya forma esférica ideal hace patente la potencia aplastante de ese espacio, el conjuro del sol que atraviesa el óculo magnífico,
Se levanta en inefable movimiento, como si de una levitación se tratara. La luz, venciendo a la gravedad, convoca a la belleza sublime. Y es curioso, o no tan curioso, que los dos inventos tecnológicos que han hecho posible la revolución de la arquitectura estén en relación directa con la luz y la gravedad. El vidrio plano en grandes dimensiones y el acero solo o armado al hormigón. El vidrio plano hace posible ese giro copernicano de la luz vertical, incidiendo en el plano horizontal sobre la cabeza del hombre. Hace posible la transparencia del plano horizontal superior. El acero, solo o en el hormigón armado, hace posible ese otro giro copernicano de poder separar el cerramiento de la estructura sustentante. La piel de los huesos. Esos huesos son pilares, por donde ahora correrá esa gravedad ineludible a encontrarse con la Tierra. El paso clarificador del tiempo. El tiempo, construido por la luz, hace desaparecer lenta y pacientemente los elementos superficiales con que tantas veces se adoma la coqueta arquitectura. El tiempo, como médico que buscara devolverle a la vida, la desnuda hasta dejarla en lo más esencial. Queda entonces la arquitectura con solo sus atributos esenciales. Dimensión, proporción y escala dan vida al material que lleva en su interior la tensión invisible de la gravedad. Y todo ello tocado por la luz, que constructora del tiempo, produce la tensión visible que hace enmudecer al hombre. Lo que de manera paradigmática aparece a veces en la ruina que, despojada de todo ornamento superfluo, se alza radiante ante nosotros con el esplendor de la belleza desnuda. Cuando Heidegger, con términos precisos, habla del sólido brotar del tiempo que hace visible el espacio invisible del arte, hace surgir ante nosotros la ruina del Panteón y del Partenón, en todo su esplendor como arquitectura esencial, que parece escuchar sus palabras. El tiempo, en su subsistir, hace que las cosas estén presentes y que los hombres tomen conciencia de su presencia. Elogio de la imperfección. Antes de mi primera visita a Finlandia, mi admiración por Alvar Aalto era enorme. Ya desde estudiante me atraía la fluidez de sus plantas, la riqueza de sus secciones, la increíble luz de sus espacios puestos en pie e imágenes siempre deslumbrantes. Y en esa admiración se le suponía a Alvar Aalto y a todos los finlandeses con él un grado de perfección inalcanzable para el resto de los mortales. Y aquí, ahora descubro en las obras del maestro más de una imperfección que me resultan familiar. Humedades, grietas, elementos mal conservados. Este ver el lado humano de las obras de Alvar Aalto, lejos de diluir un ápice de aquella admiración, me lleva a aumentarla, pues esta imperfección, en el acabado de algunos detalles, acentúa aún más, si cabe, la perfección de las ideas de Alvar Aalto, lo esencial de la arquitectura de él y lo esencial de sus ideas. La arquitectura, por encima de los detalles y del diseño, de su perfección o imperfección, radica en sus componentes más esenciales. Los detalles y los diseños serán sólo válidos cuando sirvan para subrayar aquellas cuestiones centrales. Hoy día estamos inundados, y a ello colaboran las publicaciones, de multitud de repugnantes arquitecturas. Arquitecturas alineadas, adornadas, rebozadas con detalles, y diseños de perfectísimo acabado, con la más sofisticada tecnología. Cuando Alvar Aalto quiere y puede, y sabe hacer un despliegue de diseño y de perfección adecuada, lo hace. Villa Mairea, que nunca olvidaré, es una prueba fehaciente de ello. Cuando Aalto en otros momentos
va sólido y principalmente al centro de la cuestión, no le importa ser imperfecto, gloriosamente imperfecto. Claro que bien sabía el maestro que estos tres puntos de apoyo, idea, luz y gravedad, eran como las tres patas de la mesa de la arquitectura. Y así, como estos tres registros de idea, luz y gravedad, voy a presentar ahora tres trabajos que son, o quieren serlo, tres ideas construidas. Una pequeña casa, una escuela pública y las oficinas centrales de un banco. O mejor todavía, un hortus conclusus, o una arquitectura mirando al mar y un impluvium de luz. Hortus conclusus. Una villa aislada en el campo andaluz, con la voluntad del cliente de absoluta privacidad, un espacio vertido hacia adentro, encerrado entre cuatro muros que conforman este huerto cerrado de la sugerente imagen bíblica. Dentro un espacio en libertad, una propuesta de espacio continuo, patio, estancia, patio, compuesto como una clara doble axialidad, construidos con muros de carga grávidos que se excavan, se rompen en los sitios precisos para que fluya la luz y el espacio. Un espacio que es horizontal, atravesado por la luz horizontal de orientación este-oeste. 4 limoneros lunares como contrapunto referenciando las cuatro esquinas. Y al final, el agua, que pareciera que viniera de dentro a llenar el hueco excavado en la piedra. Mirando el mar. El océano Atlántico delante. A oeste, se alza como impresionante referencia a la que el edificio, una escuela, abre sus ojos. Los ojos grandes, huecos por lo que los espacios interiores más públicos miran al mar haciendo lo suyo. El volumen total se ciñe al tejido de la ciudad existente. La forma irregular del solar se ordena con el espacio mecanismo de un patio cuadrado con palmeras. El vestíbulo principal, donde convergen todas las circulaciones, se resuelve como un gran espacio vertical de triple altura, atravesado por la diagonal, por una luz diagonal que viene desde arriba. La luz del sol, a lo largo del día, recorre y tensa dicho espacio, que se abre al mar a través de uno de aquellos ojos. El otro ojo, hueco de orden doble, que aquí así manifiesta su carácter público a la ciudad, aparece como excavado, evidenciando su construcción grávida. El edificio, como si de una esfinge se tratara, mirando al mar eternamente. Impluvium de luz. Se trata de hacer un banco usando el material más lujoso jamás soñado, la luz del sol. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cómo no? Gratuitamente. Un banco, sede de la riqueza, levantado con el más económico material al alcance de todos. ¿Cómo podríamos alguien resistirse a tamaño embrujo? El lugar, sin especial definición a las afueras de Granada, exigió un edificio capaz de crear un elemento de fuerte referencia en aquel territorio disperso. Se crea primero un basamento, que responde con un sólido gesto al nivel del plano del suelo, y que será contenedor de usos diversos. Sobre este podium se yergue con rotundidad una caja, estereotómica, de paredes de hormigón armado, de proporciones cúbicas. Esta caja, formada por una trama de 3 por 3 por 3 metros de gruesos paneles de hormigón, se convierte en una trampa para la luz. Dentro, para reducir las grandes dimensiones estructurales, aparecen 4 impresionantes columnas. La orientación diagonal de la caja hace que 2 fachadas estén a sur y 2 a norte. Las fachadas a sur funcionan como brisolei,
y se acristalan a haces interiores en toda su dimensión. Las fachadas a norte se elaboran como una plementería de bandas horizontales de piedra, vidrio, piedra, enrasadas a haces exteriores. En el techo se abren lucernarios sobre cada una de las 4 columnas, según el orden diagonal de la luz. Se consigue así que el sol directo sea apaciguado en la fachada sur por medio de la sombra, que la luz homogénea del norte entre por 2 fachadas enrasadas, que la luz sólida que entrará por los lucernarios y que materializará su movimiento en su interior con las columnas llene de luz ese interior y lo llene como un gran espacio. En el interior una segunda caja tectónica de acero, cristal y alabastrado contendrá las funciones que se organizan según un sencillo esquema de anillo, con 4 núcleos de comunicación vertical en las esquinas. Oficinas individuales que reciben la luz de las fachadas a norte y oficinas generales abiertas de profundidad doble que reciben la luz de las fachadas a sur. Como estas oficinas abiertas necesitan, por su mayor dimensión, más luz, se articula un gran paramento de alabastrado sobre los pasillos de las oficinas individuales. Esa fachada interior, blanca, transforma en reflejada la luz sólida que recibe de arriba, proyectándola certeramente sobre las oficinas abiertas. Se trata en definitiva de un gran espacio diagonal atravesado por una luz diagonal. Y para terminar el riguroso ejercicio de luz que quiere ser este proyecto, haré 3 referencias. 1. La fascinante imagen del Daily Mirror de Londres de Sir Owen Williams en construcción. Todavía sin cerrar, la luz establece unas prodigiosas relaciones con esa impresionante estructura. Esta imagen ha estado sobre mi mesa de trabajo por largo tiempo. También el largo tiempo de trabajo sobre ese proyecto de Granada. 2. La pintura. El navegante interior de Guillermo Pérez Villarta, uno de los mejores pintores españoles contemporáneos. Fue el cuadro que representaba a Granada en la Exposición Universal de Sevilla. En Granada se concibió y se pintó. Lo descubrí después de hacer el proyecto. ¿Pueden imaginar mi asombro? La relación, además de misteriosa, es una increíble coincidencia. 3. La Catedral de Granada, a la que alenté a ir a los directores del banco para que viniera algo parecido a lo que vamos a levantar. Pedidos los planos de la catedral, con las exactas medidas, volvieron a aparecer asombradas coincidencias, esta vez profundamente arquitectónicas. La misma altura, la misma sección de las columnas, e idéntica distancia entre ellas. El mismo material, pues el hormigón dorado sería de gran parecido a esa piedra, y por supuesto la misma luz. La Catedral de Granada es uno de los más hermosos espacios construidos en España. Quizá la más bella catedral renacentista de Andalucía. La de la niebla blancura, como la calificara el poeta. Y si las dimensiones y las proporciones y los materiales y la luz son los mismos, cabe esperar que el edificio del banco en Granada pueda llegar a alcanzar, una vez levantado, aquella ansiada belleza.